En las últimas décadas, las reglas sobre patentes han ido cambiando. La lógica es la siguiente: si se crean más derechos de propiedad, hay más posibilidades de obtener fácilmente una patente, por lo que habrá más inversión en biotecnología. Más inversión, más dinero significan más medicamentos para poder curar las enfermedades que afligen a la humanidad. Los representantes de las empresas farmacéuticas, los abogados pagados por ellos y los lobistas pagados por ellos dicen que más patentes es mejor. En los últimos años han aparecido decenas de miles de patentes nuevas, y a esta explosión en el número de patentes, alguna gente la llama la revolución en biotecnología. Pero esta no es toda la historia. Hay una parte de la historia que las farmacéuticas no cuentan, pero que numerosos académicos y empresarios han denunciado. Michael Heller es abogado y profesor de la Universidad de Columbia, experto en derechos de propiedad, y lo explicaba así en una charla a fines del año 2008. In the last 30 years, we've had a steady increase. If you look at the trends in biotech R&D, a steady increase, up and up and up, of money going in, tens of billions of dollars in research. But if you look at drugs coming out, the drugs that actually treat human disease, drugs that actually save lives, in the last 30 years, that line has gone steadily trended downwards. So it used to be a fairly close line between R&D and products. That is, as R&D went up, the amount of drugs that treated disease went up. In the last 30 years, what we've had is a boom in patenting on the basic precursors to drugs, and a steady decrease in the actual number of drugs that treat disease. It's a radical shift. It's the first time in our economy that's happened, that we have what I call a drug discovery gap. And the reason for that gap is what I'm calling gridlock. We have now so many owners of the underlying inputs that you need for a product that the product itself no longer appears. The negotiations can become so complicated to assemble the property rights that you need for the ultimate good that the ultimate good doesn't ever emerge. So we have drugs that should exist, that could exist, that don't. That's patent, what I call patent gridlock. El problema de las patentes sobre medicamentos no es solamente un tema económico, sino también un tema ético. Eben Moglen es abogado y profesor de Derecho también en la Universidad de Columbia. En el año 2006 planteó el dilema ético de la siguiente manera. If you could make as many loaves of bread as it took to feed the world by baking one loaf and pressing a button, how could you justify charging more for bread than the poorest people could afford to pay? If the marginal cost of bread is zero, then the competitive market price should be zero too. But leaving aside any question of microeconomic theory, the moral question, what should be the price of what keeps someone else alive if it costs you nothing to provide it to him, has only one unique answer. There is no moral justification for charging more for bread that costs nothing than the starving can pay. Every death from too little bread under those circumstances is murder. We just don't know who to charge for the crime. Algunos retratan a los ejecutivos de la industria farmacéutica como personas que buscan enriquecerse a costa del sufrimiento humano y que prefieren ver morir a gente del tercer mundo antes que ceder una mínima parte de sus ganancias. Tal vez son personas monstruosas, yo no me cerraría a la posibilidad, pero también responden a incentivos distorsionados, creados por mala legislación que les ha entregado un monopolio demasiado amplio, demasiado poder. Y el poder de las farmacéuticas ahora se usa para mantenerse a sí mismo al tener más dinero para lobistas y donaciones de campañas, ayudándoles a obtener leyes que les favorezcan aún más, recibiendo más ganancias, etc. Este poder no solo les hace dejar morir a gente pobre, también hace que gasten más dinero y produzcan menos medicamentos, y esto es en gran parte un fenómeno artificial producido por dinero que es malgastado debido a las patentes. Hay varias causas de este derroche. Una fuente del desperdicio de dinero debido a las patentes es que las farmacéuticas gastan muchísimo dinero en crear medicamentos que son equivalentes a medicamentos que ya existen. Se hacen pequeñas modificaciones a un medicamento y se le patenta nuevamente, aunque no sea sustancialmente mejor que el medicamento anterior. Otra fuente de derroche debido a las patentes es que las farmacéuticas gastan muchísimo dinero en publicidad y ventas. De hecho, en promedio tienen a 2 personas en ventas y marketing por cada persona que tienen en investigación y desarrollo.
realizan millonarias campañas de publicidad precisamente porque habiendo tantos medicamentos que son básicamente equivalentes, lo que se llama un medicamento yo también en la industria, no hay razones médicas para prescribir uno en lugar del otro. Marcia Angel es profesora del Harvard Medical School y lo explicó así en esta entrevista del año 2007. What the drug companies are doing now is concentrating on lifestyle drugs that can be marketed to vast numbers of people, and the market can be easily expanded. When diet and exercise aren't enough, adding Lipitor can help lower your bad cholesterol from 39 to 60%. Let me give you an example. The top-selling drug in the world now is Lipitor, Pfizer's Lipitor. This is a drug of the statin type to lower cholesterol. But it's a Me Too drug. It's the fourth of 6 very similar statin drugs now on the market. La publicidad no solamente se refiere a nuevos medicamentos, sino también a nuevas enfermedades, como el síndrome de las piernas inquietas o el trastorno ansioso social, este último convertido en una patología para dar una forma de usar Prozac para una nueva enfermedad. Las farmacéuticas se gastan una cantidad sustancial de dinero en litigar en vez de innovar. La conclusión de todos estos gastos extra son medicamentos con la misma funcionalidad que otros, gasto excesivo en marketing, gasto en abogados y lobbies, y el resultado es que en promedio un laboratorio privado gasta aproximadamente el doble que un laboratorio financiado con fondos públicos para desarrollar un medicamento. Gwen Olsen trabajó durante más de una década como representante de ventas para importantes empresas farmacéuticas y resume así su experiencia. What I would like to do today is I would like to dispel the myth that the pharmaceutical industry is in the business of health and healing. Because in fact, what the pharmaceutical industry is in the business of doing is disease maintenance and symptoms management. They are not in the business to cure cancer, to cure Alzheimer's, to cure heart disease, because if they were, they would be in the business of putting themselves out of business, and that in fact doesn't make sense. You see, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex or Nasonex or Valtrex or Lunesta. Finalmente, cuando hablamos de que los ciudadanos financiemos el desarrollo de nuestros medicamentos con fondos públicos, no se trata de una decisión entre que el Estado intervenga y que el Estado no intervenga. Es una decisión entre dos maneras de intervenir. La opción A: se saca dinero de nuestros bolsillos para medicina mediante patentes que entregan monopolios a empresas, dinero que es mayoritariamente gastado en cosas que no tienen nada que ver con curar, inventar enfermedades, hacer publicidad, emprender litigios, crear lobbies, etc. La opción B es que se saca dinero de nuestros bolsillos para medicina, mediante impuestos, para desarrollar los medicamentos que aliviarán y curarán nuestras enfermedades. Ninguna solución es perfecta, pero la financiación directa de la investigación médica con fondos públicos es mucho más eficiente que un sistema basado en monopolios.